Fundación SCP. La Fundación SCP es una organización ficticia dedicada a la investigación de fenómenos paranormales. Es la responsable de localizar y contener a individuos, entidades, ubicaciones y objetos que violan la ley natural, referidos como SCP. La Fundación ejecuta procedimientos de contención adecuados para las entidades paranormales que alberga la Fundación. Si no se contuvieran los SCP, representarían una amenaza para los humanos, o al menos para el sentido de la realidad y la normalidad de la humanidad. La Fundación mantiene en secreto la existencia de los SCP para evitar un pánico masivo, y permitir que la civilización humana funcione normalmente. Cuando un SCP es descubierto, la Fundación despliega agentes para recolectar y transportar el SCP a una instalación de la Fundación, o para contenerlo en la ubicación del descubrimiento si transportarlo no es posible. Una vez que los SCP son contenidos, son estudiados por científicos de la Fundación. Sujetos de prueba adquiridos por la Fundación, denominados como personal de clase D, se utilizan para interactuar con los SCP. La Fundación SCP mantiene documentación sobre todos los SCP bajo su custodia, que pueden incluir informes y archivos relacionados. Estos documentos describen a los SCP e incluyen instrucciones para mantenerlos contenidos de manera segura. Las siglas significan Procedimientos Especiales de Contención, además de hacer referencia al lema asegurar, contener, proteger. Ejemplos de SCP. SCP-096. Es una criatura humanoide que mide aproximadamente 2,38 metros de altura. El sujeto muestra muy poca masa muscular, el análisis preliminar de la masa corporal sugiere desnutrición leve. Los brazos están totalmente fuera de proporción con el resto del cuerpo del sujeto, con una longitud aproximada de 1,5 metros cada una. La piel en su mayoría carece de pigmentación, y no hay indicios de ningún vello corporal. Es dócil cuando no lo miras, pero si lo miras, estará 5 segundos llorando y luego atacará al que lo miró. SCP-294 es una máquina expendedora de café que puede dispensar cualquier cosa que haga o pueda existir en forma líquida. Independientemente de las propiedades de la sustancia elegida, las copas de poliestireno de la máquina parecen no sufrir daños por las sustancias dispensadas en ellas. Tiene una pantalla táctil con una distribución de botones similar a la de un teclado QWERTY. Una vez insertados 50 centavos de dólar en la ranura de monedas, la máquina solicita al usuario ingresar el nombre de cualquier líquido usando la pantalla. Una vez hecho esto, un vaso estándar de 12 onzas es colocado y el líquido indicado es derramado. Se han realizado 97 pruebas, incluidos pedidos de agua, café, cerveza, refrescos, líquidos no consumibles como ácido sulfúrico, solvente limpiaparabrisas y aceite de motor, cada una llevada a cabo con éxito. SCP-999. Es una criatura gelatinosa parecida a moho de limo que huele similar a lo que sea más reconfortante para la persona con la que hace contacto. Tiene una personalidad amigable y se sabe que induce emociones positivas en contacto con humanos y otros organismos. Por lo tanto, a veces es utilizado como una herramienta por la Fundación. Parece ser una gran masa amorfa y gelatinosa de fango naranjo traslúcido, pesando alrededor de 54 kilogramos, con una consistencia similar a la de la mantequilla de maní. El tamaño y la forma del sujeto es fácilmente maleable y puede cambiar de forma a voluntad, aunque cuando está descansando se vuelve un domo redondeado y oblongo de aproximadamente 2 metros de ancho y 1 metro de altura. La superficie de SCP-999 consiste de una membrana transparente y delgada similar a la de una célula animal de aproximadamente 5 centímetros de grosor, y es muy elástica, permitiéndole aplanar partes de su cuerpo hasta 2 centímetros de grosor. El resto del cuerpo está lleno de una sustancia naranja viscosa de composición química desconocida, y tiene la capacidad de digerir materiales orgánicos con facilidad. A partir de abril de 2018, existen artículos para más de 3.700 entidades y objetos SCP, y con frecuencia se agregan nuevos artículos. Hasta la fecha, hay más de 8.000 objetos SCP documentados.